Buenos días, estimado profesor. Mi nombre es Seili Sánchez y hoy voy a estar relatando de cómo fue mi vivencia sobre la invasión a Panamá. Los días previos a la invasión, pues la verdad es que yo estaba en Chiriquí y allá teníamos como muy poca información para lo que era esos años. El acceso a televisores y demás era bastante limitado, por lo menos en el pueblo de donde yo existía. Sin embargo, sí habían muchos comentarios de las personas más adultas y conversaciones que veníamos escuchando acerca de que si iba a haber una invasión o si que no se sabía cuándo y demás, y estaban todos como en un ambiente de preocupación por lo que iba a suceder. Cuando inició la invasión, yo me encontraba en Chiriquí y recuerdo que estaba en casa de mi abuela. Previo a esto, cuando de pronto vimos que empezaron a salir del monte, literal, policías. Bueno, lo que yo en ese momento pensaba que eran policías armados, pero con un uniforme diferente. Y pues pudimos identificar, empezó la invasión. Pasaron un montón de policías por entre las casas, entre el patio de las casas, se veían helicópteros, cosas que normalmente nunca se veían. Los días 20, 21, 22 y 23 pues se vivió bastante en calma. Supimos nada más como que habían llegado a como a invadir los cuarteles y demás de la policía en ese momento en esa área, pero no hubo mayor daño, gracias a Dios, a personas civiles. Todos estábamos en zozobra, pendientes a ver qué podía verse en la televisión y qué noticias podíamos tener de los familiares que teníamos en Panamá. De cómo fue la situación después del periodo de la invasión. La verdad es que yo siento que en Chiriquí se vivió bastante tranquilo, al menos en el área donde nosotros éramos, que era un pueblo bastante apartado. No hubieron saqueos ni absolutamente nada de lo que sí se vivió acá en la ciudad y en otras ciudades de las provincias. Considero que la invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos, realizada el 20 de diciembre del 1989, fue algo totalmente innecesario. Fue algo totalmente innecesario y creo que pudieron haber hecho mucho menos daño si lo hubieran hecho de una manera más estratégica. Ellos, los Estados Unidos, pudieron haber hecho y ocasionado menos muertes de civiles e incluso mucho menos daños a nuestro país. ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca hubo como... La verdad es que comparando el ejército que tenía Panamá en ese momento versus el ejército de Estados Unidos, que ya venía a enfrentarse en guerras y demás, o sea, era prácticamente unos... En Panamá estaban sus pininos del ejército, comparado con toda esa maquinaria que tenía Estados Unidos y toda la preparación que tenía Estados Unidos. La verdad era totalmente innecesaria la fuerza bruta que se ejerció para invadir a Panamá. Se le ha dado la real importancia y relevancia a la invasión de Panamá en 1989. Los gobiernos que estuvieron post invasión, pues la verdad considero que en absoluto, más bien siento que los primeros gobiernos que estuvieron después de la invasión trataron de justificar la invasión a Panamá y gracias a todo el conocimiento que hoy en día y de los tutoriales que el profesor nos envió a leer sobre todo y a ver, nos pudimos dar cuenta de que definitivamente era totalmente innecesario, y también que los gobiernos que fueron después de la invasión para nada le han dado la relevancia que debía tener. Siento que hay demasiada desinformación en los mismos panameños y son temas que no se tocan. O sea, eso es como que algo que ya pasó hace mucho tiempo. En la misma educación, en el sistema educativo de Panamá, eso debería ser de total relevancia. Eso debería ser una historia que se debiera, una materia que se debiera dar desde que tú inicias en primer grado, por no exagerar. Y
¿Por qué? Porque hoy vemos que gracias a eso los panameños están totalmente desinformados, no tienen ese sentimiento de patriotismo que se vivía en aquellos tiempos y que vivieron eh, los panameños en aquel entonces, y siento que debido a la poca importancia que se le ha dado posteriormente a los demás gobiernos, siento que siempre han tenido como que a Estados Unidos como el Salvador de Panamá y no se han atrevido a divulgar realmente lo que sucedió y los motivos por los cuales se dio la invasión a Panamá y la innecesaria fuerza que se utilizó. Cuando esto sucede, pues lamentablemente el país se encuentra como se encuentra el día de hoy, con personas que tienen cero sentimientos de patriotismo, que ni siquiera reconocen los mártires, no reconocen tampoco el esfuerzo y la lucha que se llevó a cabo, y por supuesto tampoco le dan la suficiente relevancia ni importancia a lo que ocurrió el 20 de diciembre de 1989. Siento que mucho de esto ha tenido que ver los gobiernos y sobre todo el mismo pueblo panameño por no investigar o ser autodidacta en estos temas que sin duda son muy relevantes. Y bueno, de verdad que es una lástima que se le dé tan poca importancia y que se tenga entredicho prácticamente lo que realmente pasó esa noche en Panamá. Muchas gracias.